Una armadura está hecha por una serie de elementos que permiten distribuir una carga externa entre todos ellos. Por ejemplo, una armadura suele ser ampliamente utilizada en la ingeniería civil para la construcción de puentes y edificios. Si nosotros tenemos un puente como el que se muestra en pantalla, al que se le aplica una carga externa, por decir un automóvil que pasa sobre él, la carga de este automóvil se va a distribuir sobre todos los elementos que lo forman. En este caso, la armadura es esta serie de elementos cruzados que vemos en la parte de aquí, y que cada uno de ellos soportará una parte de la carga externa aplicada, haciendo más resistente a toda la estructura del puente y más confiable. Una armadura no solamente es utilizada en la ingeniería civil para la construcción, también pueden ser utilizadas para darle más resistencia a automóviles, a aviones o incluso en líneas de producción que requieren mover objetos pesados. En reacciones se suelen analizar los apoyos utilizados en armaduras. Sin embargo, a la armadura como tal se le considera como si fuera un elemento sólido, es decir, en lugar de analizar todos esos elementos que forman a la armadura, es decir, esos que se encuentran aquí, se considera como si todo esto fuera un elemento sólido, como si fuera una placa sólida. Y únicamente lo que nos interesa es el cálculo de reacciones, que para este caso son las reacciones Rx, Ry y la reacción Ra, a partir de los apoyos conocidos en el punto A y en el punto E en este caso. Cuando analizamos de manera completa una armadura, ahora sí tenemos que visualizarla como lo que es una serie de componentes que forman a la armadura, que son estos que se encuentran aquí, y que se encuentran unidos en un punto en común. Esos puntos que se encuentran encerrados aquí de color rojo son llamados nodos. Estos nodos se simplifican en un dibujo en dos dimensiones como una simple unión entre dos elementos. Y es en estos nodos en los que podemos encontrar los apoyos en los que calculamos las reacciones, como puede ser unos patines que tenemos aquí del lado izquierdo y un empotramiento que tenemos aquí del lado derecho. Podríamos decir que este sistema que tenemos aquí en la parte central es lo más cercano a una armadura real. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de armaduras, resulta bastante complejo visualizarlo de esta forma, sino que se simplifica de esta forma, en la que se entiende que tenemos el mismo sistema, con las mismas condiciones de apoyo y con las mismas cargas externas que puedan ser aplicadas a él. Antes de pasar a la solución de armaduras, es necesario conocer las tensiones bajo las que pueden estar todos los elementos justamente de estas armaduras. Una vez que se aplica una carga externa, cada elemento está resistiendo una parte de esa carga externa. Y estas tensiones pueden tener dos direcciones, que pueden ser a tensión o a compresión. Cuando la tensión que está siendo aplicada sobre un elemento, decimos que este que tenemos aquí es un elemento completo de la armadura. Cuando está sujeto a tensión, tenemos un par de cargas en los extremos que llamamos P y P', que están siendo aplicados en sentidos opuestos. Estas cargas deben de mantener el equilibrio estático sobre el elemento, pero eso no quiere decir que no lo estén tratando de afectar de manera interna. Si se le está aplicando al elemento este par de cargas, cuando se encuentran a tensión, esas cargas se dirigen hacia afuera del elemento. Lo podemos ver por la punta de la flecha. Una carga a tensión genera una deformación, y esta deformación es el estiramiento de manera longitudinal sobre el elemento y al mismo tiempo hace que se vuelva más delgado. Por otra parte, tenemos una carga a compresión. Cuando un elemento está sujeto a una carga a compresión, en lugar de tratar de ser estirado, está tratando de ser como aplastado. Tenemos aquí la punta de la flecha de ambas cargas. Nuevamente, es una carga P y una carga P' que mantienen el equilibrio estático, pero que aún así tratan de generar una deformación sobre el elemento. La deformación que pueden generar es, en el caso de la compresión, que el elemento se vuelve más corto, es decir, se aplasta, pero se vuelve al mismo tiempo más ancho. Más adelante veremos de qué nos sirve conocer cuando un elemento se encuentra bajo tensión o compresión y cómo se aplica al cálculo de cargas internas para armaduras. Pasando a la parte práctica de la solución de armaduras, podemos ver que tenemos a la misma armadura que estuvimos analizando desde el inicio. En este caso ya podemos ver que tenemos la representación en dos dimensiones, pero además se le agregan algunos parámetros adicionales. Para empezar,
podemos ver que cada nodo está representado por una letra. En este caso tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Se dice que los elementos interconectados entre cada nodo se les nombra como el elemento AC, el elemento AB, CB, CD y BD. Cada uno de estos elementos está sometido a una carga distinta. Hay elementos que pueden tener las mismas cargas en dado caso de que la armadura sea simétrica o esté sufriendo cargas que sean simétricas. Si no es el caso, cada elemento puede estar sujeto a una tensión distinta que dependen justamente de las cargas externas. En este caso, las cargas externas es una carga de 7 kN que está aplicada de manera horizontal y una carga de 12 kN que tiene una dirección de 60 grados. Es importante también conocer la geometría de la armadura, sus dimensiones. Sabemos que tiene 3 metros de altura y 4 metros de ancho. Es a partir de estas dimensiones que podemos calcular las reacciones que hay en los apoyos, que justamente tenemos unos patines en el punto C y un perno sin fricción en el punto B. Para solucionar una armadura o calcular las magnitudes de las tensiones de todos los elementos, son necesarios estos dos pasos. El primero es el cálculo de cargas externas, que ya se ha venido haciendo desde antes, que son el cálculo de reacciones, y el segundo es el cálculo de cargas internas. En el caso del cálculo de cargas internas, se puede hacer a través de dos métodos: el método de nodos, que es el que estaremos viendo en este video, y el método de secciones. El método más utilizado para el cálculo de cargas internas suele ser el método de nodos, ya que es con el método de nodos que se puede calcular las cargas internas de todos los elementos. Con el método de secciones se calculan solamente las cargas internas de los elementos de interés. Por ejemplo, podría que yo esté solo interesado en cuál sea la tensión del elemento CB y no cuáles sean las tensiones del resto de los elementos. Es en ese caso que utilizo el método de secciones. Como en este ejemplo lo que yo quiero es calcular las cargas internas de todos los elementos, utilizaré el método de nodos. Para solucionar la armadura, lo primero que hay que hacer es el cálculo de cargas externas, que son reacciones, para lo cual tenemos que proponer cuáles serían las direcciones de las reacciones en los apoyos. Sabemos que tenemos un perno sin fricción en el punto B, el cual tiene dos reacciones, una que se mueve de manera horizontal y una vertical. También tenemos unos patines que tienen una sola reacción, que es perpendicular a la superficie que están tocando, es decir, una reacción vertical. Y de aquí suponemos cuáles serían el sentido de todas estas reacciones. Yo puedo proponer que la reacción en C tenga este sentido y la llamo reacción C. Puedo proponer también que la reacción en B tenga este sentido y la llamo reacción B en Y. Y por último, tengo una última reacción, que es la reacción en B, pero que se mueve a lo largo del eje X. Así que la llamo reacción B en X. Y para el cálculo de reacciones es necesario las ecuaciones de equilibrio estático. Estas ecuaciones de equilibrio estático nos dicen que la sumatoria de fuerzas en X deberían de ser igual a 0, y en esta ecuación agregamos todas las fuerzas que se estén aplicando de manera horizontal y las componentes horizontales de las fuerzas que tengan alguna dirección entre 0 y 90 grados, como es la fuerza de 12 kN. Entonces, para empezar, tengo la fuerza de 7 kN que se mueve hacia la izquierda, que son menos 7 kN. Tengo a la reacción Bx que yo propuse hacia la izquierda, por lo tanto tengo que expresarla como negativa. Y tengo a la componente en X de la fuerza de 12 kN, que debería de ir hacia la derecha de manera positiva, por lo tanto la expreso como los 12 kN por el coseno de 60 grados. Y se cierra de esta manera la ecuación, ya que no hay ninguna otra fuerza que esté siendo aplicada de manera horizontal, y analizo si puedo despejar alguna incógnita de esta ecuación. Veo que sí, que tengo a la reacción RBX únicamente, por lo tanto la puedo despejar pasándolo de estar negativo a positivo del otro lado al igual,
de tal forma que Rbx sería igual a menos 7 kN más 12 kN por el coseno de 60 grados. Entonces, Rbx es igual a menos 1 kN. Después podemos ir formando la ecuación para la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y también debería ser igual a 0 y agregamos a todas las componentes en Y o todas las cargas que están siendo aplicadas de manera vertical sobre toda la armadura. Entonces tenemos primero la reacción C, que la supuse de manera positiva, la coloco positiva. Tengo a la reacción RBY, que también fue supuesta de manera positiva. Y a la componente en Y de la fuerza de 12 kN, que también sería positiva. Entonces sería más los 12 kN, pero ahora por el seno de 60 grados. De esta forma termino la ecuación y me doy cuenta que tengo dos incógnitas para una sola ecuación, por lo que no puedo resolverla. Así que tengo que pasar a la sumatoria de momentos y digo que la sumatoria de momentos también debería ser igual a 0. Pero sumatoria de momentos ¿en dónde? La sumatoria de momentos se recomienda hacer en el punto que tenga una mayor cantidad de incógnitas o de fuerzas. En este caso es el punto B. Entonces propongo la sumatoria de momentos en B y veo que tengo tres fuerzas que producen momento. Una fuerza de 7 kN, una reacción RC y la componente en Y de la fuerza de 12 kN, como llega directamente al punto B, no produce momento. La que sí produce momento es su componente en X. ¿Okay? Entonces decimos, iniciando con la fuerza de 7 kN, que son 7 kN, eso es fuerza, y la distancia, si sabemos que es una fuerza que se mueve de manera horizontal, la distancia debe ser una distancia vertical desde el punto de giro hasta donde se encuentra la fuerza, que son los 1.5 metros. Y ahora hay que ver cómo sería la tendencia de la rotación. Si este elemento solamente estuviera sujeto desde el punto B, la tendencia de la rotación sería de esta manera, es decir, positiva en sentido contrario a las manecillas de reloj, entonces se deja como positivo. Después pasamos a la reacción C. Si esta reacción C se aplicara sobre la armadura y se sujetara la armadura solamente desde el punto B, la tendencia de la rotación sería de esta forma, a favor de las manecillas de reloj, por lo tanto sería negativa. Se expresa menos lo que sea que valga RC, eso es fuerza, y ahora la distancia. Sabemos que esta fuerza se mueve de manera vertical, por lo tanto hay una distancia horizontal desde donde está siendo aplicada la fuerza hasta el punto de giro, que son justamente los 4 metros. 4 metros. Y la última fuerza que dijimos que provocaba momento era la componente en X de la fuerza de 12 kN. Entonces serían 12 por el coseno de 60, eso es fuerza. Y la distancia sería, si sabemos que es una fuerza que se aplica de manera horizontal, la distancia debe ser vertical, es decir, la que hay desde el punto de giro hasta donde está la fuerza son los 1.5 metros. Y ahora hay que ver cómo sería la tendencia de la rotación. Si sujetamos de nuevo el elemento desde el punto B y aplicamos esta carga, tendería a rotar de esta forma en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces es positivo. De esta ecuación podemos ver que solamente nos queda como incógnita a RC, que al mismo tiempo nos permitirá obtener a RBY de la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, despejamos para RC, pasa de estar negativo a positivo del otro lado al igual. Entonces decimos que RC por 4 metros es igual a 7 kN por 1.5 metros
más 12 kilonewtons coseno de 60 por 1.5 metros. Bien, limpié un poco de espacio en pantalla. Descarté ya la ecuación de sumatoria de fuerzas en X porque ya obtuve todo lo que pude obtener de la sumatoria de fuerzas en X, que es RBX. Dejé todavía la sumatoria de fuerzas en Y porque tengo pendiente calcular RBY a partir de lo que obtenga de RC. Entonces, lo que me quedó todavía por terminar es la sumatoria de momentos en B, de la que puedo despejar a RC y pasar los 4 metros que estás multiplicando RC a dividir a todo el término de la derecha, por lo que RC será igual a los 7 kilonewtons por 1.5 metros más 12 coseno de 60, que es la fuerza, y la distancia de 1.5 metros, a lo que lo dividirán los 4 metros, y digo que RC es igual a 4.875 kilonewtons. Y a partir de lo que obtuve de RC, puedo calcular a RBY, lo despejo, y de estar positivo pasa a negativo del otro lado al igual, y digo que es menos RBY es igual a RC más 12 seno de 60. Por lo tanto, RBY es igual a menos lo que valga RC, que son los 4.875 kilonewtons, menos porque también afecta al término de 12 seno de 60, el que pase esto positivo, todo lo de la derecha queda como negativo, menos 12 seno de 60. Entonces RBY es igual a menos 15.26 kilonewtons. Una vez obtenidas las reacciones, es necesario cambiar la dirección de las que están con una suposición equivocada, que eso es el caso de RBX y RBY, es decir, RBY en lugar de ir hacia arriba, como se supuso en un inicio, debería de ir hacia abajo, y RBX en lugar de ir hacia la izquierda, debería de ir hacia la derecha, de esta forma. Bien, una vez corregidas las reacciones, podemos dejar su magnitud un poco aquí de lado, la necesitaremos más adelante, y se puede notar que omití el signo negativo en RBX y en RBY debido a que ya están corregidas las reacciones. Si yo requiriera volver a escribir el valor de RBY para una sumatoria de fuerzas en Y, yo sé que tengo que escribir la negativa porque va hacia abajo y ahora no porque fuera en sentido contrario, sino porque ya está su dirección corregida, que es negativa en realidad, ¿no? Y si tuviera que escribir RBX, tendría que escribir la positiva porque se dirige hacia la derecha. Entonces, ahora lo que hay que hacer es el cálculo de cargas internas. Para hacer el cálculo de cargas internas, necesito dividir toda la armadura en nodos. Es importante comentar que no hay un punto en el que del que forzosamente se tenga que iniciar. Generalmente hay recomendaciones que nos dicen a partir de cuáles puntos podemos comenzar, pero no es obligatorio tomarlos. Por lo general, esas recomendaciones nos dicen que podemos comenzar analizando el nodo en el que conozcamos más fuerzas y haya menos incógnitas. Para llegar a saber dónde hay mayor cantidad de incógnitas y mayores valores conocidos, también es necesario saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para calcular las tensiones en los nodos. Lo que hay que hacer es nuevamente utilizar las ecuaciones de equilibrio en cada uno de los nodos por separado. Es decir, en cada nodo haremos una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Estas sumatorias, nuevamente, tienen que encontrarse en equilibrio estático para poder calcular las tensiones de todos los elementos. Entonces, sabiendo eso, tenemos que visualizar cada uno de los nodos por separados y comenzar a comprender cuántas incógnitas podríamos tener en cada uno de ellos. Por ejemplo, antes de pasar a seguir resolviendo, podemos simplemente visualizar el nodo A y tratar de analizar cuántas incógnitas tenemos y cuántos valores sí conocemos.
Si hiciéramos una sumatoria de fuerzas en X, sabríamos que en este nodo parte una fuerza conocida de 7 kN que se mueve a lo largo de X, y tenemos dos tensiones de dos elementos que son el elemento AB y el elemento AC. El elemento AC, por estar totalmente vertical, no tiene tensiones, no tiene una tensión que tenga componentes en X y en Y, sino que solamente tiene componentes en Y. En el caso de la tensión del elemento AB, sí que tiene componentes en X y en Y, por tener una dirección diferente de 0 o 90 grados. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X, tendríamos que agregar la fuerza de 7 kN, la incógnita de la componente en X de la tensión AB y nada más. Si al visualizar que las ecuaciones nos permiten solucionar para al menos una tensión y esa tensión nos podría ayudar a solucionar otra, lo podríamos reconocer como un buen punto de partida para empezar a solucionar los nodos de la armadura. Entonces, por ejemplo, si tomamos el nodo A, tenemos que comenzar a dibujarlo y decimos nodo A. Dibujamos el punto central que representa a la unión de todas las cargas que llegan a ese nodo. De ese nodo sabemos que parte una fuerza de 7 kN. Esta fuerza de 7 kN es una fuerza conocida. Sabemos también que llega a él la tensión de un elemento que es el elemento AC, que se mueve de manera vertical, y la tensión de un elemento que es el elemento AB, que se mueve en diagonal. No es necesario agregar ningún otro elemento, ya que solamente nos interesan las fuerzas que concurren en ese nodo, y son justamente las de la tensión AC, la de la tensión AB y la fuerza de 7 kN. Entonces, esa es la tensión AB y esa es la tensión AC. ¿Y cómo hacemos para el cálculo de equilibrio estático? Porque este nodo tiene que encontrarse en equilibrio estático, tenemos que nuevamente suponer las direcciones de esas tensiones. Es decir, yo puedo suponer que la tensión AC vaya hacia arriba o hacia abajo y que la tensión AB vaya hacia la izquierda y hacia arriba o hacia la derecha y hacia abajo. Nuevamente, no importa hacia dónde yo suponga estas tensiones, ya que las mismas ecuaciones me dirán si estuve o no en lo correcto desde un inicio. Sin embargo, si yo hago una suposición correcta desde el inicio, me ahorro el tener que estar corrigiendo las direcciones de las fuerzas. Para hacer esto, hay que usar simplemente la lógica. Si yo sé que tengo una fuerza de 7 kN que se mueve hacia la izquierda, necesito que al menos una de las dos cargas que tengo de la tensión AB y la tensión AC vaya hacia la derecha. Yo sé que la tensión AC no puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, porque solamente tiene componentes en Y. La que sí puede ir hacia la derecha es la tensión AB. De esta forma, yo sé que al menos sobre el eje X ya tengo un equilibrio estático. Ahora, si yo sé que la tensión AB tiene una componente en Y que va hacia abajo, necesito otra fuerza que vaya hacia arriba, y la única que puede contrarrestarlo es justamente la tensión AC. Entonces, esta tensión debería ir hacia arriba. En este caso, es evidente la suposición que se puede hacer para mantener el equilibrio estático, pero hay nodos en los que puede haber 4 o 5 elementos que compliquen este análisis y sea muy difícil suponer hacia dónde tendrían que ir todas las fuerzas para mantener el equilibrio estático y ahorrarnos el corregir la dirección de las fuerzas. Nuevamente, quiero remarcar que no es necesario visualizar esto desde un inicio. Nosotros podemos suponer las fuerzas hacia donde nosotros queramos y no pasa nada. Al fin y al cabo las mismas ecuaciones nos lo corregirán. Así que, si yo necesito que todo el nodo se mantenga en equilibrio estático, pues nuevamente tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, en la que tendremos que agregar todas las componentes en X y en Y que lleguen al nodo A. Pero antes de comenzar a agregar componentes, hay que ver que tengo una fuerza que tiene un ángulo de inclinación, y ese ángulo de inclinación no lo conozco. Sé que esta tensión AB tiene este ángulo,
pero necesito calcularlo. La forma de hacerlo es utilizando las distancias conocidas de la armadura. Yo sé que este elemento AB se prolonga desde este punto A hasta este punto B y que puedo formar un triángulo rectángulo de esta forma. Entonces, ese triángulo rectángulo yo sé que tiene una base de 4 metros y una altura de 1.5 metros. Puedo calcular este ángulo que está aquí, que es justamente el ángulo que necesito para descomponer la tensión AB, y lo puedo hacer con la función tangente. Entonces digo que ese ángulo θ es igual a la tangente inversa de el opuesto al ángulo, que son los 1.5 metros, sobre la distancia adyacente al ángulo, que son los 4 metros. θ es igual a 20.55 grados. Y lo voy a agregar aquí. De esta forma me ahorraré espacio en pantalla y dejaré el ángulo aquí en la parte de arriba. Bien, ya que tengo todo lo necesario para descomponer, puedo ir agregando justamente esas componentes a mis ecuaciones de equilibrio. En X tengo a la fuerza de 7 kN que se dirige hacia la izquierda y a la componente en X de la tensión AB, más lo que hace que valga TAB por el coseno de 20.55 grados. Y antes de comenzar a resolver para la sumatoria de fuerzas en Y, puedo directamente despejar para TAB, porque yo sé que solamente tengo una incógnita y es necesario simplemente hacer este despeje. Es tan fácil como que los 7 kN que están negativos pueden pasar positivos hacia el otro lado y el coseno de 20.55 grados que multiplica TAB a dividir a esos 7 kN. Entonces digo que TAB es igual a 7 kN sobre el coseno de 20.55 grados, que es igual a 7.47 kN. Limpio un poco de espacio en pantalla, pero aquí tengo los 7.47 kN que obtuve para TAB y ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que también deben de ser igual a 0, en las que tengo al valor de TAC que yo supuse hacia arriba, es decir, positivo, y lo que vale TAB, que son los 7.47 kN, por el seno, para obtener la componente en Y, de los 20.55 grados. Entonces despejo para TAC, puedo pasar este término de los 7.47 que están negativos como positivos, y digo que TAC es igual a 7.47 por el seno de los 20.55 grados será igual a 2.62 kilonewtons. Entonces lo que se obtiene es un nodo como el que tenemos aquí, en el que ya se conocen todas las tensiones que llegan o salen de él. La primera es la tensión ya conocida de los 7 kilonewtons, que estaba desde un inicio como carga externa, y las otras dos son cargas internas, TAB y TAC, que se obtuvieron a través de las ecuaciones de equilibrio. Entonces, antes de pasar al siguiente nodo, es importante comentar ciertos aspectos. El primero es que si nos damos cuenta, todos los resultados que se obtuvieron para el nodo A fueron positivos, es decir, que la lógica que utilizamos para suponer a las tensiones AB y AC fueron correctas. Quiero recalcar nuevamente que no es necesario hacer ese análisis de lógica para calcular las direcciones de las tensiones. Las ecuaciones nos dirían si estamos en lo incorrecto con un signo negativo y tendríamos que corregir, y eso es muy importante, una vez que obtengamos un signo negativo, la dirección
de cada vector. Si TAB me hubiera salido negativo, yo hubiera tenido que dibujar al vector hacia el sentido contrario antes de pasar al siguiente nodo. Otra cosa que hay que comentar es que la finalidad del análisis de nodos, y hay que recordarlo, es obtener todas las tensiones que hay en la armadura. Es decir, yo quiero conocer la tensión AB, AC, CB, CD y BD. Sin embargo, eso no quiere decir que yo tengo que analizar todos los nodos para obtener todas las tensiones. Si lo vemos de este modo, si yo obtengo todas las tensiones que llegan al nodo A, yo obtengo la tensión AC y AB. Si yo analizo el nodo C, yo obtendría la tensión AC que ya obtuve con el nodo A, la tensión CB y la tensión CD. Y si yo analizo el nodo B, yo obtendría, de las que no conozco, a la tensión BD, haciendo que el nodo D ya no sea necesario que lo analice porque ya conozco BD y ya conozco CD. Sin embargo, si yo analizo este nodo D, me serviría para corroborar que todos mis cálculos están en lo correcto, ya que lo mismo que yo obtuve para BD desde el nodo B, tendría que obtenerlo desde el nodo D. Otra cosa a remarcar es que el ángulo que yo obtuve de 20.55 grados al que llamé θ se repite para los dos elementos que se encuentran inclinados, es decir, tanto el elemento AB como el elemento CD tienen la misma inclinación, por lo que yo puedo reciclar ese ángulo y no es necesario que lo vuelva a calcular. Esto es algo muy común en las armaduras, ya que las armaduras suelen ser simétricas, de tal forma que es normal que yo calcule un ángulo y lo pueda reutilizar en varios de los elementos. Claro que si la armadura tiene elementos con diferentes inclinaciones, yo tendría que calcular esa inclinación para cada uno de esos elementos. Y lo último es que también, antes de pasar al siguiente nodo, a partir de aquí es donde ya hacemos las consideraciones de si un elemento se encuentra a tensión o a compresión. Para hacer eso, tenemos que visualizar la figura. En la figura vemos que si representamos a las tensiones AB y AC que corresponden a los de los elementos, veríamos que las fuerzas llegarían de esta forma. Esa sería la tensión AC y esa sería la tensión AB. Ahora, se podría pensar erróneamente que si la tensión AB se dirige de esta forma sobre este elemento, llegaría al nodo B de esta misma manera. Pero no es así, porque si lo hace de esa forma, el elemento ya no se encontraría en equilibrio. Hay que recordar que un elemento puede encontrarse a tensión o a compresión. Esto quiere decir que si yo tengo a este nodo del que sale una fuerza AB, quiere decir que el elemento se encuentra a tensión, por lo que para mantener el equilibrio estático, desde B tiene que salir otra fuerza que vaya en este mismo sentido, es decir, también a tensión. Podría parecer que sucede lo contrario. Podría parecer que en lugar de tensión el elemento se encuentra a compresión, ya que si analizábamos las figuras que teníamos antes, teníamos un rectángulo al que llegaban un par de fuerzas y decíamos que esto era compresión. Sin embargo, esto no es lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo aquí es que tenemos un elemento a tensión de esta forma y sus cargas internas están reaccionando en sentido contrario. De esta forma tratan de mantener el equilibrio de manera interna y tratan de hacer que el elemento no se separe a pesar de la carga de tensión que se está aplicando. Es decir, la fuerza trata de estirar al elemento, pero el mismo elemento trata de resistirse a la fuerza. Y estas cargas que mostramos o que dibujamos sobre el elemento AB representan a estas cargas internas que tratan de hacer que el elemento se mantenga intacto, no a las cargas externas que tratan de hacer que el elemento se estire. Otra forma común de verlo es que si yo veo que una fuerza sale del nodo,
se considera que esa fuerza es a tensión. Y si una fuerza llega al nodo, como el caso de TAC, entonces considero que esa fuerza se encuentra a compresión. De tal forma que yo digo que la fuerza o la tensión AB que sale del nodo es una fuerza-tensión y se indica con la letra T. Y yo tengo otra fuerza que es la tensión AC que llega al nodo y por lo tanto se encuentra a compresión y lo indico con la letra C. De tal forma que una vez que yo dibuje otro nodo, por ejemplo, digamos el nodo B, yo dibujaré el punto donde concurren las fuerzas en el nodo B y empezaré a dibujar. Tengo para empezar la tensión AB que sé que se dirige de esta forma y como sé que se encuentra tensión sobre el nodo A, también debe de encontrarse tensión en el nodo B. De esta forma el elemento se encuentra en equilibrio estático, así que la dibujo también hacia afuera. Repito, no porque esta fuerza se dibuja hacia afuera, esta vaya a tener que dibujarse hacia adentro, porque si lo hacemos así, no habría equilibrio estático. De tal forma que esta es la tensión AB de 7.47 kilonewtons. También al nodo B llegan otras dos tensiones. Una tensión que se dirige de esta forma, otra tensión que se dirige de esta forma, y tengo dos reacciones, porque también es muy importante incluir a las reacciones en los nodos. Tengo a la reacción BY y tengo a la reacción BX. Pero vamos a ponerles nombres. La reacción BY yo ya sé que se está aplicando al nodo de esta forma. Por lo tanto no puedo suponer otra cosa, o lo contrario. Entonces, esto es RBY. No pondré su valor porque ya sé que se encuentra aquí guardado. Y de este lado tengo a RBX. También no pondré su valor porque ya lo tengo aquí de este lado. Las fuerzas que no conozco son las tensiones BC y BD. Entonces, como se hizo en el nodo A, tengo que suponerlas. Como se puede ver en este caso, resulta bastante complicado suponer hacia dónde se podrían dirigir esas tensiones, ya que ya se cumplen todos los requisitos que antes habíamos analizado en el nodo A. Ya tengo una fuerza que va hacia arriba y otra fuerza que va hacia abajo que lo compensa. Ya tengo una fuerza que va hacia la izquierda y una fuerza que va hacia la derecha que también lo compensa. Por lo tanto, resulta un poco complicado visualizar hacia dónde podrían ir esas fuerzas. Pero de nuevo, no importa, yo puedo suponerlas hacia donde yo quiera. Puedo decir que esta fuerza va hacia afuera, o a tensión, y esta fuerza va a compresión. Y las nombro. Esa es la tensión BD y esa es la tensión BC. Serán las ecuaciones de equilibrio las que me permitirán conocer la magnitud y si la suposición que hice fue la correcta para estas dos tensiones. Comenzando con la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que sumatoria de fuerzas en X que debe ser igual a 0 y agregamos todas las componentes en X. Primero comenzaremos con RBX, que sé que tiene una magnitud de 1 kN. No agregaré las unidades para ahorrarme un poco de espacio en pantalla, pero sabemos que todo lo que coloque dentro de las ecuaciones se mide en kilonewtons, así que es 1 y el resto de las componentes en X. Tenemos que TAB tiene una componente en X que sería menos 7.47 y el ángulo de inclinación sigue siendo igual a θ, el que tenemos aquí, por el coseno 20.55 y por último solamente TBC tiene una componente en X también, TBDI y RBY solamente tienen componentes en Y, así que lo agregaremos en la sumatoria de fuerzas en Y. Sería menos TBC por el coseno también del mismo ángulo. Este ángulo sigue valiendo θ, 20.55 grados. Despejamos para TBC, todo el término negativo pasa a positivo del otro lado al igual, y el coseno que multiplica TBC pasaría a dividir el resto de los términos, así que TBC
es igual a 1 menos 7.47 por el coseno de 20.55 sobre el coseno de 20.55. Así que TBC es igual a menos 6.4 kilonewtons. Y para obtener TBD será necesario hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Decimos que sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Y agregamos todas las componentes y fuerzas aplicadas a lo largo del eje Y. De tal forma que tenemos a RBY negativo, que son 15.26 kilonewtons, menos 15.26. Tenemos a la componente en Y de TAB, que es positiva, más 7.47 seno de 20.55. Seguiré escribiendo aquí abajo. Tengo a la componente TBC, o la componente en Y de TBC, que en este caso TBC debería estar siendo aplicada en sentido contrario. Es importante corregir esta dirección, es decir, en lugar de ir en ese sentido, va a ir en este otro. Y ya no es necesario colocar el signo negativo, de tal forma que ahora la componente en Y de TBC sería positiva, así que sería más 6.4 por el seno de 20.55. Y por último tenemos a TBD, que es solamente una componente en Y, así que es más TBD. Este despeje es bastante simple, simplemente todos los elementos que se suman y restan a TBD pasarían con signo contrario del otro lado, así que TBD sería igual a 15.26, estaba negativo, pasa a positivo, menos 7.47 seno de 20.55 más 6.4 seno de 20.55. Bien, limpié un poco de espacio en pantalla y corregí el signo. Aquí debió haber sido negativo, menos 6.4 seno de 20.55. Y tengo que TBD es igual a 10.39 kilonewtons. Como es positivo, la suposición fue correcta y simplemente hay que agregarlo aquí. Y bien, siguiendo con la solución de la armadura, llegamos al punto en el que se cumple lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Tenemos que decidir entre si resolver el nodo C o el nodo D para terminar de resolver la armadura, ya que únicamente nos hacen falta la tensión CD. Ya conocemos AC, que está aquí. Ya conocemos la tensión AB, que se encuentra acá. Ya conocemos la tensión BC, que se encuentra aquí, y que por cierto no especificamos que se encuentra a compresión porque llega al nodo. Y tenemos a la tensión BD, que se encuentra aquí y que se encuentra a compresión también porque también llega al nodo. Y entonces hay que decidir entre el nodo C y el nodo D. Para decidirlo, lo único que tenemos que hacer es analizar cuántas cargas llegan a cada uno de los nodos. Lo más recomendable siempre al momento de resolver armaduras es tomar los nodos que tengan una menor cantidad de fuerzas o que requieran menor tiempo o menor espacio para resolverlos. Por ejemplo, el haber resuelto el nodo B tal vez no pudo haber sido lo más eficiente, ya que tiene demasiadas cargas y hace que las ecuaciones de equilibrio sean más extensas. Tal vez lo recomendable pudo haber sido comenzar con el nodo A, después con el nodo C y terminar con el nodo D. De esta forma le sacamos la vuelta al nodo B y todo es más corto y más simple. En este caso, si analizamos el nodo C, tenemos 4 cargas que llegan a él: la reacción RC, la carga CD,
la carga CB y la tensión CA. Si analizamos el nodo D, únicamente tenemos dos cargas desconocidas que llegan a él, una tensión BD, que ya la conozco, y una tensión CD que desconozco, de tal forma que yo podría resolver para la tensión CD utilizando una sola ecuación en el nodo D. Tal vez, si lo haga en el nodo C, también la obtendría utilizando una sola ecuación, pero en la que estarían involucradas más fuerzas, sería un poco más extenso de resolver. Entonces, analizaremos para el nodo D, para hacerlo más corto, nodo D, y dibujo las tensiones que llegan al nodo D. Ese es el nodo, y sé que hay una tensión BD vertical, sé que hay una tensión CD horizontal, y sé que hay una carga de 12 kN que llega a compresión al nodo. La carga BD la conozco, sé que está a compresión 10.39 kN en B. Entonces, si llega a B a compresión, también debe de llegar a D a compresión. De esta forma, esta tensión es de 10.39 kN. Si aplicamos la lógica, ya tenemos un par de cargas que mantienen el equilibrio estático de manera vertical, es decir, tengo una que va hacia abajo y una que va hacia arriba. Pero también tengo una carga que va hacia arriba y a la derecha. Para contrarrestar a la componente que se dirige hacia la derecha, necesito que la otra vaya hacia la izquierda. De esta forma, mantengo el equilibrio estático sobre el nodo. Repito, no es necesario hacerlo, podemos suponerla donde sea. Si yo la supusiera hacia la derecha, solamente obtendría un signo negativo. Y esta es la tensión CD. Por lo que para resolverla, de nuevo, hay que hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sin embargo, la tensión CD únicamente se mueve a lo largo del eje X, por lo que si hago una sumatoria de fuerzas sobre Y, no la estaría involucrando y lo único que estaría haciendo es comprobar si realmente esta fuerza de 10.39 kN y esta fuerza de 12 kN mantienen el equilibrio estático sobre el eje Y, que por lo pronto no me interesa. Lo que me interesa es obtener CD. Entonces, para CD, tengo que obtener la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X me dice que debe de ser igual a 0 y tengo a la tensión CD, que la supuse hacia la izquierda, y a la carga de 12 kN, que yo sé que su componente en X se mueve hacia la derecha, por lo que tengo que multiplicarla por el coseno de 60 grados. De tal forma que la tensión CD, si la despejo y la dejo del otro lado del igual, sé que es igual a esos 12 kN por el coseno de 60 grados. De tal forma que es igual a 6 kN. Para comprobar que me encuentro en lo correcto, yo puedo tomar todos los valores de todos los nodos, hacer las sumatorias de fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y. Si todas las sumatorias son igual a 0 en cada uno de los nodos, entonces mis cálculos de tensiones están en lo correcto. Si alguno de los nodos no se encuentra en equilibrio, entonces hay que revisar desde qué nodo se pudo haber equivocado y si es necesario regresarse hasta encontrar la falla. Como podemos ver, los cálculos de nodos para armaduras y la resolución de armaduras en general suelen ser muy extensos. No son complicados, pero sí extensos. Una vez que se obtienen todas las tensiones de todos los elementos, estas suelen ser utilizadas en materias como mecánica de materiales o resistencia de materiales para calcular si realmente esta armadura está fabricada de un material y con las dimensiones necesarias para soportar esas cargas externas. Es importante tener estas tensiones, ya que es con ellas con la que se determina si el elemento va a fallar o si va a soportar justamente esas cargas externas.